Buenas noches a todos. Listo, adelante. Buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a esta capacitación de parte de Lincoln Electric y a todos los especialistas y de Sodimac. Vamos a hablar hoy un tema bastante interesante que es sobre el proceso SMAW, el proceso de electrodo revestido. ¿Cuáles son esas pequeñas soluciones o esas pequeñas técnicas que tenemos que tener en cuenta para hacer una aplicación de manera correcta, de manera bien aplicada, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de qué es soldadura. Eh, Vamos a entrar a definir ese tema. Nosotros pues tendemos a llamar soldadura a todo. Si vamos a comprar una máquina de soldadura, si vamos a comprar un electrodo, decimos una varilla de soldadura. A todo le decimos soldadura. Si hay un cordón, una pieza soldada, pues también le llamamos soldadura. Pues realmente soldadura es la acción, ¿sí? Según la AWS, que es la Asociación Americana de Soldadura, define que es una coalescencia localizada de metales, donde es producida por un calentamiento a una temperatura adecuada, con aplicación de presión y con o sin el uso de metal de aporte. O sea, básicamente es una unión de metales, en este caso estamos hablando de soldadura por arco eléctrico, donde tenemos una fusión, o sea, tenemos que llevar el metal a su estado líquido para poder haber fusión entre los dos, para que haya una coalescencia, o sea, para que estén unidos entre sí, ¿sí? Que se vuelva un solo material, básicamente. Hay una unión, que podemos hablar una unión microestructuralmente, donde los átomos de cada material pues digamos que se asocian, se vinculan y forman una unión que puede, para que cumpla pues con las condiciones que fue soldada, ¿no? Digamos que si yo tengo un electrodo 6013 que tiene una resistencia de 60.000 libras por pulgada cuadrada y lo sueldo y sueldo dos piezas y le hago un ensayo destructivo de tensión, lo someto a tensión y se rompe a los 40.000 o a los 30.000. Pues no cumplió con las especificaciones o con las condiciones dadas, con el servicio dado. Entonces ahí podemos hablar que no tuvo una buena soldabilidad. A eso le podemos decir que no fue soldadura, porque no cumplió con la exigencia para que estaba soldado. Bueno, el proceso SMAW, esas son unas siglas que nos da la AWS, SMAW, Sheldon Metal Arc Welding, soldadura por arco metálico protegido. Ahorita vamos a entrar a definir qué quiere decir digamos que cada palabra ahí, soldadura por arco metálico protegido. También lo conocemos como electrodo revestido. Muchos lo llaman así, electrodo revestido, soldadura de electrodo revestido. Hay algunos que me he encontrado que me dicen, no, me compré una máquina de MMA, es una sigla muy europea, de normatividad europea, que básicamente la traducción es manual metal arco metálico manual, se produce un arco eléctrico. O algunas máquinas también, algunas personas lo llaman como stick, que es un término muy americano, muy estadounidense, que básicamente la traducción es palo o electrodo, ¿sí? O también le pueden llamar soldadura eléctrica, soldadura de varilla. Hay muchos términos, pero realmente como la debemos llamar es como nos dice la AWS, que es que digamos que es en Colombia, bueno, en Latinoamérica, en Estados Unidos, básicamente son los que rigen en el tema de la soldadura. El proceso SMAO, electrodo revestido, utiliza un material de aporte, una varilla de metal, que está recubierta con un fundente, un revestimiento. Ese revestimiento pues nos da ciertas características del proceso de soldadura, pero una de las más importantes es que nos produce una atmósfera protectora. Ese humo que se genera cuando estamos soldando, que es parte de ese revestimiento, se comienza a quemar, genera una capa protectora, un humo, ¿sí? Una atmósfera gaseosa donde protegemos a la soldadura
del ambiente, del oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿sí? También podemos decir que es el proceso más versátil y nosotros podemos encontrar electrodos revestidos para muchos metales, para muchas aplicaciones. Si queremos soldar aluminios, hay electrodos para aluminio. Si queremos soldar aceros inoxidables, si le queremos soldar aceros de baja lesión, si queremos soldar materiales, aceros o que estén sometidos a trabajo con ciertas temperaturas, también lo encontramos. Si queremos hacer recubrimiento o queremos proteger un material que está sometido a desgaste, también existe un electrodo para ese tipo de aplicaciones. Entonces es un proceso muy versátil, ¿sí? Esa sigla, pues rápidamente, Sheldon Metal Arc Welding, bueno, welding es de soldadura, la traducción de soldadura, hay soldadura de metales por unidos por fusión. Arco, pues hay un arco eléctrico, necesitamos tener una máquina de soldadura, una fuente de soldadura que se pueda conectar a la red eléctrica a 110, 220, 440. Esa energía me la transforma en energía eléctrica a energía térmica. Se produce un arco eléctrico, ese arco eléctrico pues produce energía térmica, produce calor. O podemos tener un motosoldador, pero necesitamos una fuente de energía. El motosoldador, pues tenemos un motor a combustión interna que hace una energía mecánica. Esa energía mecánica, pues es transformada en energía eléctrica y pues nos da toda la energía que necesitamos para producir arco eléctrico. Es arco eléctrico. Metal, pues básicamente, como dice acá, denota el núcleo del electrodo, que es una varilla, es un electrodo, es un conductor eléctrico, por eso se llama electrodo, pero también ese metal nos hace parte o nos aporta material cuando estamos haciendo soldadura. Digamos que para que me entiendan, produce el cordón de soldadura. Parte de ese metal se mezcla con el metal base y saca lo que es el metal de soldadura o un cordón de soldadura. Y pues la última palabra que es blindado, la traducción blindado, básicamente es que nos produce la atmósfera protectora, produce gas y ese gas pues hace que la soldadura, digamos que quede protegida, el arco eléctrico, el charco de fusión quede protegido del ambiente. Bueno, este es un esquema donde vemos que aquí hay protección, aquí está el electrodo, está el revestimiento y va cayendo la soldadura en forma de gotas. Vamos a ver un video donde lo podemos observar mejor. Bueno, ahí está en inglés, pero lo que me interesa es un poco más adelante, aquí. Entonces, como se dan cuenta, el núcleo metálico, aquí digamos que esto blanco que ven en el fondo, es el arco eléctrico. Cuando parte de este revestimiento se va quemando, va formando una atmósfera protectora. Aquí hay conducción de electricidad, hay conducción de electrones. Ese gas se carga eléctricamente. Al cargarse ese gas eléctricamente, produce el estado plasma, el cuarto estado de la materia, que es un estado que se caracteriza por tener una alta temperatura, una concentración de temperatura bastante alta. Y pues esa concentración de temperatura hace que tanto el electrodo como el material base se comiencen a fundir, se comiencen a unir, comience a haber coalescencia. Parte de ese revestimiento, perdón, cae en forma de gotas, no sé si lo logran ver ahí en el video, bueno, en la imagen voy a decir que aquí, creo que ahí más adelante se ve cuando caen las gotas, parte de ese revestimiento comienza a mezclarse, comienza a hacer una aleación con el metal de soldadura y pues salen las propiedades que deseo. Si es un electrodo celulósico, voy a tener alta penetración. Si es un electrodo rutílico, voy a tener buena presentación. Si es, bueno, depende del tipo de electrodo que vaya, pues me estoy adelantando un poco. Más adelante le voy a hablar de los tipos de electrodos. Y pues el gas forma la atmósfera protectora para que no me entren los posibles elementos dañinos que pueden haber en el ambiente. El oxígeno produce poros, el hidrógeno produce grietas, el nitrógeno produce poros, entonces también lo protege. Y parte de ese revestimiento también trae unos componentes específicos donde me producen la escoria. La escoria básicamente comienza
hacer acción de limpieza, comienza desde abajo, en menos densa, comienza a atrapar todos los residuos que pueden haber contaminantes en el cordón de soldadura. Cuando está en la superficie, pues comienza a solidificarse de forma más lenta para que el cordón de soldadura pues tenga digamos que tenga un enfriamiento más controlado. Y eso pues nos ayuda a que las características metalúrgicas, mecánicas, químicas del metal base que estoy soldando, pues traten de mantenerse, de que se mantengan, que no cambien las propiedades del metal base. Si yo voy a hacer una aplicación en soldadura y utilizo un electrodo inadecuado o hago una técnica inadecuada, pues puedo cambiar las propiedades del metal base, que ya no sería, no sé, conseguir un material que tenga una resistencia de 50.000 de 50.000 PSI y ya por decir algo, y cambié, entonces ya no le hago un ensayo, resulta que el material base, la zona donde está soldada, pues ya no tiene 50.000, sino 30.000, por decir algo, por el tema del calor. Mucho calor aportado, mala técnica, mala utilización del electrodo, pues voy a cambiar las propiedades del material base, que eso es lo que no se quiere en la soldadura. Listo, eso era como un breve repaso de qué es el proceso de electrodo reactivo. Creo que la gran mayoría ha soldado o ha visto soldar con el proceso de electrodo reactivo, es el proceso más común. Creía yo que es el proceso que más conocen las personas, que más conocen los soldadores. Es un poco más extenso, pero esto es a grandes rasgos que es el proceso de electrodo reactivo o el proceso SMAW. Entonces aquí pues vamos a empezar a hablar un poco de la charla de hoy, de guía práctica para resolver problemas con el proceso SMAW. Aquí pues seleccionamos algunos ítems que tenemos, que es selección del diámetro adecuado, hay que tenerlo en cuenta, el tipo de electrodo, la corriente, la polaridad que vamos a utilizar, las técnicas de aplicación, la corriente de soldadura y o amperaje adecuado, corriente de soldadura o amperaje adecuado, para que no se confunda un poco con polaridad, y los tipos de junta. Hay muchos más, pero digamos que nos vamos a enfocar en estos 6, digamos que características que hay que tener en cuenta. El primero que vamos a ver es el diámetro del electrodo. Los electrodos normalmente comienzan desde el diámetro 332. Hay algunos electrodos o algunos fabricantes, nosotros pues en Colombia no lo hacemos, pero tengo entendido que en Europa en algún momento se hizo electrodos más pequeños, de un 16, pero normalmente o comercialmente comenzamos desde 332. ¿Sí? Entonces, el electrodo de 332, cuando hablamos del diámetro del electrodo, estamos hablando del núcleo metálico. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, un electrodo tiene un núcleo metálico, lo voy a poner como si lo fueran de frente, como si lo vieran a ver de frente a un electrodo, y tiene el revestimiento, Entonces, el revestimiento tiene un diámetro, ¿sí? Y el electrodo, el núcleo metálico tiene otro diámetro. Ese es el que vamos a tener en cuenta, el diámetro del electrodo, que es como se maneja. ¿Por qué se tiene eso en cuenta? Porque realmente la conducción eléctrica se da por el núcleo metálico. El revestimiento no es conductor eléctrico, es dieléctrico, no tiene conducción eléctrica, ¿sí? Por donde conduce la corriente es por el núcleo metálico. Entonces ese es el diámetro del electrodo. Entonces ese diámetro, pues comenzamos desde 332 o 2.4 milímetros, un octavo, 532. Hay un 716 que no lo puse aquí, no es muy comercial, pero sí existe 716, hay un 316 y hay un cuarto, ¿sí? Que es el electrodo pues muy más grueso, un cuarto pues son 6.2, 6.4 milímetros. Es el electrodo más grueso. Entonces, ese electrodo va asociado básicamente, yo selecciono el electrodo asociado al espesor de lámina que quiero soldar, básicamente. Si yo voy a soldar láminas de menor calibre o de menor diámetro, de menor espesor, pues utilizo electrodos de menor diámetro. Si yo voy a utilizar láminas de mayor diámetro, pues utilizo electrodos de mayor diámetro. Esos diámetros también van asociados
más adelante lo hablo, pero también van asociados al rango de amperaje que yo necesito para poder fundir el electrodo. Y ese rango de amperaje va asociado a la máquina que yo necesito para poder fundir ese electrodo. Por ejemplo, un electrodo de 332, un 6013, digamos que un rango maneja entre 50 y 70 amperios. Entonces, yo necesito una máquina que me pueda soldar en ese rango entre 50 y 70 amperios. Entonces, una máquina de 130 amperios, pues, me serviría en teoría para soldar ese electrodo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay un rango? Eh, ¿Por qué hay rangos de amperaje? Pues porque yo puedo soldar con ese electrodo láminas delgadas, un poco más gruesas, pero también puedo soldar electrodos, el de 332 puedo soldar en diferentes posiciones. No es lo mismo soldar en posición plana, no es lo mismo soldar en posición vertical o sobre cabeza. Tengo que manejar el tema de los rangos de amperaje. Ya es un poco de técnica que hay que aprender, pero básicamente necesito saber. ¿Qué pasa si yo le pongo el amperaje por debajo del recomendado? Pues posiblemente el electrodo no va a hacer fusión. ¿Qué pasa si yo le pongo el rango de amperaje por encima del recomendado? Posiblemente se me va a quemar el electrodo, se me va a quemar el revestimiento y no va a cumplir mecánica, metalúrgicamente, físicamente, con, para que está diseñado. ¿Sí? Entonces, como aquí lo pongo, el rango de amperaje, el diámetro del electrodo, el tipo de electrodo, la fábrica, el que fabrica, nosotros como Lincoln, eh, nosotros fabricamos un electrodo de 332-6013, por ejemplo, tenemos una formulación que la sacamos de una formulación grande que nos da la AWS para que nosotros podamos fabricar ese electrodo. Tiene unos componentes, pero son unos componentes bastante amplios. Eh, entonces nosotros pues hacemos toda la formulación y esa formulación también nos puede cambiar un poco el amperaje. Digamos que un electrodo de Lincoln siendo de la misma referencia, por ejemplo un 6013 de un octavo, comparado con un electrodo de otra marca 6013 de un octavo, posiblemente puede variar el rango de amperaje, pero están dentro de un parámetro grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una formulación diferente, materia prima diferente, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es súper importante. ¿De dónde sacamos? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces nos hemos encontrado que nos dicen nuestros distribuidores, es que aquí me vienen preguntando que necesito el electrodo más delgado. Es como, sí, digamos que, pues, no sé, más delgado que es, un octavo, no sé, o qué tipo de electrodo o qué diámetro de electrodo necesito para soldar láminas de un cuarto, cuál es lo recomendado. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Aquí hay algunos conceptos que puse. Los electrodos de mayor diámetro se sueldan a altas corrientes. Entre el diámetro sea más grueso, pues necesito más corriente, más densidad de corriente para poder fundir ese electrodo. Y así pues necesito también máquinas de mayor capacidad para poder fundir el electrodo. Entre el diámetro sea más grande, pues tiene una tasa de depósito mayor. ¿Qué quiere decir? Que entre el diámetro sea más grande, pues más aporte de soldadura voy a tener. El uso de electrodos más grande que sea práctico para ser consistente con una buena calidad de soldadura. Si yo voy a soldar un material de espesor considerable y voy a utilizar un electrodo de diámetro pequeño, pues no voy a aportar mucho material, voy a tener faltas de fusión, no voy a tener fusión completa, posiblemente tenga problemas ahí en la aplicación. Como regla general, el electrodo de 316 es el tamaño máximo eh, para soldar soldaduras verticales, para soldar vertical ascendente, básicamente. Eh, ya cuando yo comienzo a utilizar electrodos mayores, de un cuarto, de 7 y 16, pues ya tengo a tener mucho amperaje, mucha temperatura, pues tiende a ocurrir. Y eso, el electrodo de 316, podríamos hablar hasta de 532. El electrodo de 316 para soldarlo vertical ascendente, pues necesita una habilidad un poco mayor. Electrodos de diámetro de 532 se recomiendan para revestimiento bajo hidrógeno, que sea como el tamaño
es una recomendación, no quiere decir que hay electrodo de 316, 70, 18, sí lo hay, pero es una recomendación que se da, una recomendación técnica, que lo más controlable, digamos así, o lo más, la mejor forma de aplicar 70-18 es que sea hasta 532. De ahí en adelante puede haber problemas, ¿sí? Listo. Eh, Vamos a ver ahora el tipo de electrodo, cómo nosotros identificamos esos electrodos. Básicamente lo tenemos que identificar por la referencia AWS bajo una normatividad. Si son electrodos para acero del carbón, son de la norma 5.1. Si son electrodos para soldadura de acero de baja aleación, ya hay electrodos de AWS 5.5, pero básicamente es lo mismo. Tienen 4 o 5 dígitos. Con eso creo que es suficiente como para entender un poco para qué funciona el electrodo. De todos los electrodos tienen una E, como decía ahorita, de electrodo, es un conductor eléctrico. Los 2 primeros dígitos pueden ser 2 dígitos o 3 dígitos. Es la resistencia de la soldadura. Entonces, si yo voy a hacer una aplicación, por ejemplo, ahí tenemos el 7018 y yo hago esta aplicación a tope, digamos, no sé, lámina de un cuarto, no sé, pero hice la soldadura con 7018. Si yo intento separar esa soldadura, mínimo va a tener una resistencia de 70.000 PSI, mínimo, ¿sí? O sea que no debe romper a las 60.000, debe romper mínimo 70.000. Normalmente estos electrodos rompen a las 80.000, 85.000, tienen un factor de seguridad ahí importante. Hay electrodos de 90, 60, 70, 80, 90, 100, hasta 110.000 libras. Ya ahí estamos hablando de 3 dígitos. Un 110-18 ya es un electrodo que tiene una resistencia bastante alta. El tercer dígito es la posición de soldadura, ¿sí? Entonces, yo tengo 4 posiciones. Yo puedo soldar de posición plana. Este es el electrodo. Aquí estoy soldando plano, ¿sí? Digamos que tengo la pieza así y ahora voy a soldar de forma horizontal. Tengo la posición horizontal. Ahora tengo la pieza de esta forma y voy a soldar de forma vertical, ¿sí? Y ahora tengo una pieza sobre cabeza. Voy a soldar de posición sobre cabeza. Esas son las 4 posiciones: plano, horizontal, vertical y sobre cabeza. No hay más posiciones, son las únicas posiciones que existen. Cuando tienen un número 1, como en el caso del 7018, puedo soldar las 4 posiciones. Hay unos electrodos que tienen un 2, como el 7024 tiene un 2. Nada más puedo soldar plano y horizontal. Son electrodos que tienen una característica, que tienen alta tasa de depósito. Si yo comienzo a soldar vertical o sobre cabeza, pues lo más probable es que la soldadura comience a escurrir. ¿Por qué? Porque tienen alta tasa de depósito, necesito mucha amperaje, pues comienza a escurrir. Entonces son electrodos que están diseñados para soldar plano y horizontal. Se utilizan mucho para hacer relleno, para depositar mucho material, ¿sí? Y los que tienen un número 4, que no es muy común, no es muy común, por ejemplo, un 7045, es un electrodo que se utiliza mucho en la industria petrolera. Nosotros lo fabricamos básicamente para la industria petrolera, que se utiliza es un electrodo bajo hidrógeno, ahorita vamos a entender, para hacerlo vertical descendente. Vertical descendente. El 7018 lo tenemos ahí porque él tiene una observación que hay que tener en cuenta. Él puede soldar todas las posiciones menos vertical descendente, o sea, no se puede bajar. El electrodo 7018 normativamente no se puede soldar bajando. Tiene una escoria muy densa, la escoria que tiende a quedar atrapada en la soldadura, no va a tener muy buena fusión. Mucha gente de pronto la ha hecho y dice, no, pero es que yo he soldado y nunca se me ha partido. Probablemente no ha superado lo que suelda, no ha superado la resistencia mínima, entonces, o no tiene mucha resistencia, porque suelda, no sé, cosas que, no sé, dispositivos, eh, cosas que no están sometidas a mucha resistencia, pero no se debe hacer, no se debe hacer. ¿Listo?
Permítame, yo hago un pequeño borrador. Y el último dígito eh, es el tipo de revestimiento. Entonces tengo tres tipos de revestimiento. Revestimiento celulósico, los que terminan en 0 y en 1, 6010, 6011, 7010, 7011, 9010, los que terminan en 0 y en 1, revestimiento celulósico. Tengo al hoy que vamos a comenzar a hablar de cada uno. Los que terminan en 2, 3 y 4, revestimiento rutílico, ¿sí? Los que terminan en 2, 3 y 4, el 6013, el 6012, el 7014, son electrodos rutílicos. Entonces tenemos 0 y 1, celulósico, 2, 3 y 4, rutílicos. Y los que terminan en 5, 6, 7 y 8, electrodos bajo hidrógeno o básicos. ¿Sí? Son electrodos, el más común, ese es el 7018, tenemos un 7016, ¿sí? Son electrodos bajo hidrógeno o básicos. Cada tipo de revestimiento celulósico, rutílico y básico tienen unas características. Vamos a mirar cuáles son estas características. Empecemos por el revestimiento celulósico. Ese revestimiento celulósico, aquí pongo unos ejemplos, 6010, 6011, 7010, 7011. O sea, el 6010 tiene 60.000 libras por pulgada cuadrada, pero es un revestimiento celulósico. El 7011 tiene 70.000 libras, pero es un revestimiento celulósico. Es el mismo electrodo con diferentes resistencias. ¿Cuál es la característica general de este electrodo? O su característica principal es que tiene una penetración profunda. Tiene alta penetración. Es un electrodo de alta penetración. Sus componentes con que están diseñados o están fabricados o están formulados el revestimiento da una alta penetración. Es un arco bastante fuerte. Permiten una penetración profunda del metal fundido, lo que hace ideales para soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza. Solamente, pero se puede soldar todas las posiciones. Básicamente se utiliza el 6010. Se utiliza mucho para hacer pases de raíz o de fondeo, así como, no sé si lo entienden acá, lo puse el ejemplo de tubería, porque es como el ejemplo más fácil de entender el tema de la penetración. Aquí van a unir dos tuberías, miren que están separados, hay una holgura, una separación, un intersticio, están separados y aquí se aplica 60-10 para que tenga una buena penetración. Básicamente se aplica un cordón acá y debe quedar una buena fusión por dentro de la junta soldada, por dentro de la raíz o la raíz de la junta, debe tener buena fusión. El 60-10 se utiliza mucho en la industria petrolera o los que terminan en cero, se utiliza mucho en la industria petrolera para hacer pases de raíz o pases de fondeo. El 6011 tiene un arco mucho más suave, se utiliza mucho, por ejemplo, hay muchas regiones en Colombia donde lo utilizan mucho para carpintería metálica. En algunas partes utilizan 6013, pero en algunas partes también utilizan 6011, carpintería metálica. Puedo hacer también raíz, fondeo con ese electrodo, está diseñado para eso, pero el arco es un poco más suave, ¿sí? Se utilizan principalmente procesos como soldadura de tubería y la construcción de estructuras metálicas, ¿sí? Por el tema que tienen alta penetración. ¿Listo? Tenemos el electrodo rutílico. El más común es el 6013, 6012, 7024, 7014. Pero el más común, digamos que es el 6013. ¿Cuál es la característica principal de él? Es que tiene buena presentación. Tiene buena presentación. Es un arco muy fácil, enciende muy fácil, es un electrodo muy fácil de aplicar, tiene un arco muy suave, donde se utiliza mucho en carpintería metálica, estructuras livianas, puertas, ventanas, portones. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo, aquí están soldando un tubo de esos de perfil cuadrado, que es una lámina básicamente delgada. No tiene un arco muy suave, si estoy utilizando 60-13, tiene 60.000 libras por pulgada cuadrada, pero es un electrodo que su característica es que tiene una buena presentación, deja una soldadura bien aplicable. No tiene resistencia mecánica, solamente tiene una resistencia, de 60.000 libras, pero no tiene unas buenas propiedades mecánicas, no tiene tenacidad, pues el tema de la tenacidad es cero, básicamente es una soldadura que tiene además su resistencia y tiene buena presentación. Entonces, es donde se utiliza
Si yo voy a hacer una estructura pesada y lo hago con 60-13, pues no debe ser lo más adecuado. Pues he visto y me han contado que he visto estructuras que hacen con 60-13, he visto volcos de camiones grandes de que transportan carbón que lo sueldan con 60-13, pero no es lo adecuado. Digamos que en la soldadura, como les decía al principio, una cosa es que quede pegado y una cosa es que cumpla, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una estructura con 60-13 o alguien la ha hecho, me dirán, no, pero es que esa estructura nunca se ha caído y tiene rato ahí. Es que aquí no puede haber la probabilidad. O sea, yo tengo que garantizar que nunca se caiga. Si yo lo hago con 60-13, tiene la probabilidad que en algún momento, pues Dios lo quiera, por algún tema de que excedió la carga o algo, se vaya a partir, se vaya a caer. Eso no debe suceder. Debo contemplar la soldadura adecuada para hacer ese tipo de aplicación. Y tenemos los electrodos bajo hidrógeno o básicos. Se utilizan mucho. Bueno, su propiedad, su mayor propiedad, su propiedad principal es que tienen muy buenas propiedades mecánicas. Tiene algo que se llama tenacidad. Son electrodos que tienen una muy buena tenacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que soportan cargas, que absorben energía en cargas sin llegar a romperse, sin llegar a partirse, sin llegar a fracturarse, a generar grietas. Es un electrodo que tiene muy buenas propiedades mecánicas. O sea, básicamente, para que me entiendan, es un electrodo que la soldadura, si yo sueldo un puente vehicular en una carretera nacional donde pasan camiones de diferentes tipos de toneladas, pasan carros, pues si está soldado, toda la estructura se mueve. Se tiene que mover, el puente se tiene que mover, ¿sí? Y la parte soldada, pues también se deben de mover. Tienen esa resistencia de resistir esas cargas dinámicas sin llegar a romperse la soldadura. O también se utiliza mucho en el tema de, de, de tubería, ¿sí? De todo el tema de petróleo, poliducto, oleoducto. Se utiliza también para hacer, sí, uno lo conoce como pase de presentación, relleno y presentación, pero básicamente lo que estamos ahí es consiguiendo muy buenas propiedades mecánicas. Aparte que los electrodos bajo hidrógeno básicos siempre comienzan desde 70.000, no hay electrodos 60.000. Me parece que en algún momento alguien me dijo que había un 60-18, no sé, eso fue como, tengo como eso en la cabeza, no sé si fue que lo soñé o qué, o me estaban haciendo una broma o algo. Pero básicamente los electrodos bajo hidrógeno básicos siempre comienzan desde 70.000. Tiene bajo contenido de hidrógeno, ¿eso qué quiere decir? El hidrógeno es perjudicial para la soldadura si el hidrógeno entra, hay grietas o fisuración por hidrógeno, que es un problema grave en la soldadura. Este dentro de su revestimiento pues no produce hidrógeno, uno puede medir ese hidrógeno. Hay electrodos que tienen una H, H4, H6, H2, H8. Eso quiere decir que por cada 100 gramos de soldadura depositado produce 6 mililitros de hidrógeno. Eso se llama hidrógeno difusible. Entonces, entre el H sea más bajito, pues tienen mejores propiedades mecánicas. Normalmente los 70-18 normales tienen un H8 normales. Usted llegue y pregunte por el electrodo Gricón 70-18 de nosotros, pues es un H8. Siempre es electrodo. Hay unos electrodos que tienen menos H, ya serían electrodos de mayor propiedades mecánicas. ¿Dónde se utiliza? Montaje de estructuras de acero, construcciones navales, erección de plataformas costa afuera, construcción de calderas, tanques, gasoductos, oleoductos. Como están viendo, son estructuras bastante pesadas. Son estructuras que pueden estar sometidas a altas temperaturas, a altas presiones. Ese tiene la resistencia adecuada. Listo. Ahora cambiemos un poco el tema de la corriente. La polaridad, vamos a hablar un poco de polaridad. Nosotros tenemos, la polaridad básicamente es hacia la dirección hacia donde va la corriente. Eso nos define mucho la aplicación de soldadura. Entonces, eh, tenemos dos tipos de corriente alterna, corriente continua. La corriente alterna es la que cambia de dirección y de magnitud, está en positivo y luego llega a negativo. Aquí hay un punto donde se apaga la corriente, queda en cero, se apaga. Normalmente la corriente en Colombia, si yo conecto al enchufe, no sé, un computador, ahí voy a tener corriente alterna.
voy a tener 110 voltios y voy a tener más o menos, creo que son 15 amperios lo que nos dan acá en Colombia. Pero esa corriente alterna tiene un ciclo. Cada vez que está en positivo, llega a cero y completa negativo, eso es un ciclo. En Colombia tenemos 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Perdón. ¿Qué pasa? Que en un segundo esto lo hace 60 veces. Esa es la corriente alterna. ¿Listo? Es una corriente donde los electrones van en esa dirección, pues es una forma de verlo. Los electrones están un poco más desordenados, pero van de negativo a positivo, negativo a positivo. Y tenemos la corriente directa, pues que va en un solo sentido. Convencionalmente, pues va de negativo a positivo la corriente. También hay corriente, pues, es convencional, digamos que la corriente va y viene, pero va en una dirección. Eh, Esa corriente directa, pues la podemos encontrar en una pila. Cogieron la corriente y la empaquetaron en una pila. Tenemos polo positivo, polo negativo, es corriente directa, ¿sí? Entonces, ¿cómo la diferenciamos? Pues si yo voy a conectar el computador bueno, digamos que el cargador del celular, pues no, no sé cuál es el positivo y cuál es el negativo, es corriente alterna. Pero para conectar una pila, no sé, en una batería, en el control del televisor, conecto el positivo donde va el negativo, pues no me va a prender. Tengo que conectarla correctamente, ¿sí? Para que la corriente comience a circular. Esa corriente, ¿qué nos pasa? Eso, si yo voy a utilizar una máquina que es un transformador, puedo tener corriente alterna. ¿Qué pasa cuando yo sueldo con corriente alterna? Ahora, si ya yo tengo una máquina un poco más avanzada, tengo una máquina que genera corriente alterna, pero también que genera corriente directa, un transformador rectificador, o ya tengo una máquina tipo inversor que tiene un transformador, pero la ayuda de esos cambios de corriente, esos ciclos por segundo me los aumenta para tener mayor eficiencia, que ya se ayuda con tarjetas electrónicas, que son los inversores. Ese tipo de inversores tiene un polo positivo y un polo negativo. Tiene un más y tiene un menos. ¿Qué pasa cuando yo conecto el electrodo en el más? ¿Qué pasa cuando yo conecto el electrodo en el menos? O esos electrodos se pueden utilizar en alterno, o lo pueden utilizar en positivo, o lo puedo utilizar en negativo. Me voy a devolver un poco, perdón, y me devuelvo un poco, les muestro aquí. Entonces, corriente de soldadura, los 6010, los 60, perdón, los que terminan en 0, 6010, 7010, 8010, 9010, los que terminen en 0, solamente lo puedo conectar al positivo de la máquina. O sea que estos electrodos solamente los puedo trabajar con máquinas tipo transformadores rectificados o inversores. El 6011, el potasio, todos los electrodos que ustedes vengan en su composición química potasio, pueden utilizarse en corriente alterna. El potasio pues les ayuda a soportar esa corriente. Entonces, por ejemplo, el 6011 lo puedo utilizar en corriente alterna, conectado al positivo o conectado al negativo. Ahora, vamos a poner el ejemplo del 6011. Es un electrodo que yo lo puedo conectar en cualquier tipo de corriente, alterna, positiva, directa, positiva o negativa. Pero tiene unas consecuencias. Cuando yo conecto el electrodo en el positivo, cogí el 6011 y lo conecté al positivo, voy a obtener que el calentamiento de los iones que son las cargas positivas van hacia el electrodo, se me calienta más el electrodo. Entonces podemos hablar que el electrodo se me puede calentar un 70% y el material base se me va a calentar un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrodo se va a comenzar a fundir mucho más rápido. ¿Sí? El electrodo se va a comenzar a fundir mucho más rápido. Va a haber mayor velocidad de fusión del electrodo. Voy a tener una baja penetración en la soldadura que en el material base. O sea que puedo hacer, si yo voy a soldar una lámina delgada con un 6011, la forma más práctica de hacerla es conectar el electrodo en el negativo. Hay mayor fusión, tengo que tener mayor velocidad de avance porque se me puede quemar el electrodo. Cuando yo lo conecto en el positivo de la máquina, el 6011, pasa lo contrario. Entonces, el electrodo se me va a calentar un 30% y el material base se me va a calentar un 70%. Voy a tener mayor penetración, que normalmente es como se trabajan los electrodos, en positivo. Pero miren, ¿dónde yo puedo mirar
si el electrodo trabaja en el positivo o en el negativo, en la ficha técnica que ahorita les voy a mostrar una. ¿Y qué pasa cuando yo conecto ese 6011 en corriente alterna? Entonces voy a tener 50 y 50. 50% de calentamiento del electrodo, 50% de calentamiento de la pieza. Voy a tener una penetración moderada y voy a tener una velocidad de fusión bastante también moderada, 50%. ¿Listo? Entonces, esto se llama polaridad. ¿Hacia dónde va la dirección de la corriente? Implica en la aplicación. Entonces, digamos que yo tengo un 60-10 y estoy soldando platinas a tope y no sé, lo conecté mal. Llegué en la mañana y conecté mal y puse el portaelectrodo en el negativo y resulta que esa no es la recomendación del electrodo, trabajar en el negativo y comienza el electrodo a quemarse, el revestimiento se pone negro porque estoy trabajando como si fuera en positivo y se pone negro y llamo al asesor de Lincoln, al distribuidor, llamo a Home Center y le digo, mira, usted me vendió un electrodo que está malo, se me está quemando y resulta es que lo está trabajando de forma incorrecta. ¿Listo? Ya aquí miramos las técnicas de aplicación. Tenemos cuatro, básicamente, pues como que lo resumí en cuatro, lo resumimos en cuatro. Hay uno que es el inicio del arco, el cebado del arco. Básicamente yo le explico mucho como si estuviéramos a encender un fósforo. Eh, Cuando iniciamos el arco eléctrico, pues tendemos a hacer como un raspado del electrodo, así como está acá, como un raspado. Eso nos implica que el electrodo tiene una longitud de arco alta, o sea que la longitud de arco es la distancia que hay de la punta del electrodo al material base. Esa longitud de arco, cuando yo voy a encender el electrodo, tengo que tener mucho cuidado, por lo menos cuando voy a hacer empalmes o electrodos continuos, voy a hacer un cordón largo y resulta que el electrodo se consumió, tengo que empalmar para darle continuidad al cordón de soldadura. Y si yo tengo ese encendido del arco con la técnica inadecuada, pues puedo generar ahí poro. ¿Por qué? Porque no alcanza, el humo que se genera no alcanza a proteger totalmente el arco eléctrico, pues comienza a entrar el oxígeno y comienza a dañarme la soldadura. Otro tema que es la longitud de arco, no sé si alguno ha hecho un curso de soldadura, que básicamente, o si alguno ha estudiado en el SENA, cuando uno comienza estudiando, lo que le ponen a hacer a uno que nunca ha soldado es hacer puntos de soldadura para mantener longitud de arco. Cuando ya nosotros logramos hacer puntos de soldadura que mantenemos la longitud de arco adecuada, pues podemos ya comenzar a hacer cordones. Como les decía, la longitud de arco es la distancia que hay de la punta del electrodo al material base. Ahora, ¿qué distancia correcta es? Aquí está el ejemplo. Aquí hay un electrodo de un octavo 6010, hay un electrodo de un octavo 7018. La longitud máxima que yo debo mantener es el diámetro del electrodo. Entonces, si es un octavo, son 3.2 milímetros, esa es la máxima longitud que yo debo mantener eh, de longitud de arco de los electrodos. Si hay un electrodo de 332, pues ya no tengo que mantener 332 de la longitud de arco, ¿sí? O sea, 2.4 milímetros. Entre el electrodo sea un poco más grueso, permite tener un poco más de longitud de arco. Ese es el máximo, ¿sí? O sea, lo más recomendado es que siempre estemos por debajo del máximo, la longitud de arco, ¿sí? Eso es súper importante tenerlo, que creo que es como la parte más complicada cuando empezamos a hacer soldadura. Siempre el electrodo se nos pega, se nos pega. Hasta que no consigamos que mantengamos la longitud de arco, ya ahí podemos hacer ya podemos avanzar, hacer cordones, hacer camas de cordones. Bueno, otro tema es el ángulo del trabajo. Ángulo de trabajo, aquí lo puse en posición plana. Nosotros debemos tener un ángulo de trabajo que básicamente, si yo voy a soldar plano, ahí como está ahí en la imagen, debo mantenerla a 90 grados, el electrodo tiene que estar a 90 grados. Si yo voy a soldar soldaduras de filete, perdón, aquí es una T, una pieza y otra pieza, pues debo mantenerlo a 45 grados. Eso se llama ángulo de trabajo. ¿Listo? Ángulo de trabajo. ¿Sí? Y el otro ángulo que hay es el ángulo de arrastre. Esto es súper importante. Siempre debemos utilizar ángulo de arrastre a la hora de soldar electrodo revestido. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a soldar hacia allá, digamos que mi dirección de soldadura es hacia allá, como está aquí en la gráfica, es hacia allá,
debo inclinar el electrodo hacia el lado que voy a soldar. Máximo 15 grados, máximo 15 grados. ¿Listo? Si yo voy a soldar hacia allá. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a soldar hacia allá? Pues inclino mi electrodo hacia allá. Digamos que eh, esta es como la línea de referencia de 90 grados. Inclino mi electrodo hacia allá, máximo 15 grados. No es que sea a la izquierda o a la derecha, no. Para que lo entiendan mejor. Si hacia la dirección que yo voy a soldar, inclino el electrodo máximo 15 grados. Esa es la técnica de arrastre. Hay una técnica que se llama técnica de empuje, que no se utiliza en electrodo o no se utiliza en los procesos que producen escoria, como los alambres tubulares, pura técnica de arrastre. El alambre MIG, como no produce escoria, lo puedo hacer de arrastre o de empuje. Hay una técnica que es de empuje, que básicamente, si mi dirección de soldadura es hacia allá, como está aquí la dirección, el electrodo lo inclino del lado contrario hacia donde voy a soldar. Entonces, si mi electrodo es hacia allá, en la técnica de empuje, y voy a soldar plano, la técnica de empuje es inclino el electrodo hacia el lado contrario, máximo 15 grados también. ¿Sí? Eso se llama técnica de empuje. ¿Por qué no se hace la técnica de empuje de los procesos que generan escoria? En este caso el electrodo, porque producen escoria y la escoria tiende a quedar atrapada en la soldadura. ¿Sí? Tiende a haber inclusión de escoria por una mala técnica. Y entre los electrodos tengan una solidificación más rápida, como el 60-10, como los de alta penetración, o el 70-18, que tiene una escoria bastante densa, tiende a quedar inclusión de escoria. Ahora, también me dirán, no, yo siempre he utilizado técnica de empuje y nunca se ha partido. Como les digo, aquí la probabilidad debe ser cero. ¿Sí? Si yo voy a soldar una silla con técnica de empuje, pues probablemente no se parta, porque no va a tener mucha resistencia a la silla. Pero si yo voy a soldar con 70-18 una estructura metálica en técnica de empuje, tengan por seguro que eso va a fallar, porque va a tener una discontinuidad ahí. Y esa discontinuidad significa que va a ser un concentrador de esfuerzo y puede fallar por ahí. ¿Listo? Bueno, como les decía, la corriente de soldadura, pues tenemos los electrodos, depende del diámetro, les decía que depende del diámetro, esto es una tabla que me muestra el diámetro del electrodo, pero también me muestra el tipo de electrodo que es. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, solamente es para que se den cuenta, es una tabla guía, no quiere decir que sea como real, es una guía que me dan. El 60-10 de un octavo suelda entre 75 y 130 amperios, depende de la formulación, depende eh, la fábrica, podemos decir, la empresa. Aquí tenemos un 60-11 también de un octavo y suelda entre 75 y 120, suelda menos normalmente los 60-11 siempre están un poco por debajo. Tenemos un 70-18, ya suelda entre 90 y 150. Miren que son el mismo diámetro, pero son diferentes composiciones. Son diferentes composiciones, ¿sí? ¿Qué es lo ideal o lo correcto para hacer? Hay que mirar la ficha técnica del electrodo. Entonces yo aquí puse un ejemplo, ya voy a ampliarlo un poco. Este es un 70-18 raya 1, es un 70-18, ténganlo ahí, es un 70-18. ¿Listo? Ese 70-18 me dice que el electrodo de 3.2 milímetros o de un octavo debe soldar entre 90 y 130. Esa es la recomendación del fabricante. Esa es la forma más efectiva de hacer la aplicación de soldadura. Mirar la recomendación del fabricante. Nosotros como Lincoln estamos obligados que a cada consumible tiene que tener su ficha técnica. ¿Por qué? Porque eso la AWS no los exige, básicamente. ¿Sí? Tiene que tener su ficha técnica. Si yo comparo la ficha técnica de Lincoln con una empresa o otra empresa de soldadura, por el mismo electrodo 70-18 un octavo, probablemente voy a tener amperajes diferentes. Puede que el otro funda 140 o a 120 o ya no desde 90, sino desde 80, pero hay un rango amplio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo voy a utilizar electrodos de Lincoln, el 70-18, el Gricon 15, pues debo mirar la recomendación que me hace el fabricante. Suéldelo entre 90 y 130 porque ahí es donde yo le garantizo como Lincoln que va a cumplir con las características mecánicas, metalúrgicas, físicas con que fue fabricado el electrodo.
Eso es súper importante y eso no sucede mucho. Ha sucedido mucho donde nos llaman y nos dice que el electrodo se está quemando el revestimiento. Lo que uno a la fija vale dice, revise la ficha técnica y mire para ver si está utilizando mucho amperaje. Y sí, resulta que el cliente, no es que yo venía trabajando con electrodo, no sé, triple A, de la marca triple A, y ese electrodo funde, ese 7018 funde a 140. Ese es ese electrodo porque tiene una formulación diferente. El de nosotros funde a 130 según la formulación que se da para hacer el revestimiento. Es más, dentro del Lincoln, dentro de las plantas que tiene Lincoln a nivel mundial, vienen, no es el mismo electrodo, no es la misma materia prima que utilizamos aquí para hacer un 7018 que utilizan en Europa o que utilizan en Estados Unidos. Es un 7018, ojo, cumple con las condiciones, cumple con mínimo 70.000 libras, se puede soldar todas las posiciones, tiene un revestimiento básico bajo hidrógeno, tiene buenas propiedades mecánicas, él cumple, pero la forma de aplicación, la forma de rango amperaje es diferente. Como les decía, dentro de nuestra fábrica podemos encontrar electrodos, no sé cuántos electrodos habrá 7018 en Lincoln. Pongámosle que hay, no sé, 10 tipos de electrodos de 7018 de diferentes fábricas. Si yo comparara las fichas técnicas de la recomendación del amperaje, todas van a ser diferentes, porque hay diferente materia prima, diferente formulación. ¿Listo? Pero todos cumplen, que es lo importante. Y por último, pues es el tipo de juntas. Esto es, me pareció como importante ponerlo ahí. Hay 5 tipos de juntas, no es lo mismo soldar a tope que soldar en unión en T. Aquí es una junta a tope, aquí hacemos soldaduras a tope, ¿sí? Si vamos a soldar acá, bueno, acá está como superposición, pero la conocemos normalmente como soldadura traslapada. Hacemos soldaduras acá traslapadas, aquí junta de esquina, unión en T y junta de borde. Entonces aquí hacemos soldaduras de filete. Esto es un filete, está a 90 grados. Esto es un filete. Esto es una junta traslapada, pero hacemos juntas de filete. Esto es una junta de esquina, pero hacemos juntas de filete. Esta es una junta de borde, pero hacemos junta a tope. Entonces ahí es cuando comenzamos a identificar, por ejemplo, que nos dicen, no, esa soldadura es 1F. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga F es un filete. O decimos, no, 1G, todo lo que tiene G es una junta que tiene ranura. O sea, digamos que esta junta tiene un bisel, pongámoslo así como más común, tiene un bisel, pero tiene una ranura, tiene una apertura acá, se vuelve un ángulo o una soldadura de ranura. Yo también puedo hacer soldaduras de ranura, tengo dos materiales delgados, no sé, de 2 milímetros, y lo voy a hacer aquí, no tiene ningún tipo de bisel, está cuadrado, pero puedo hacer juntas de ranura. ¿Listo? Entonces ahí donde viene filete y viene la G, es una G de grow, que es ranura. Creo que se escribe así, si mal no recuerdo. Ranura, grower. O filet, que es soldaduras de filete. Listo. Pues ahí creo que me pasé 2 minutos. Pero si tienen preguntas en el chat, pues con mucho gusto les tratamos de responder. Listo, José. Pues hasta el momento no veo ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda. Recuerden que pueden levantar la mano o pueden hacer la pregunta a través del chat. Pero hasta el O, momento, José, entend no veo o entendieron todo muy ninguna bien, pregunta. quedaron perdidos todos. No, mentira. José, no veo ninguna pregunta. Entonces yo creo que podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Especialistas, recuerden que el día lunes de nuevo tenemos nuevamente capacitación. Ustedes ingresan a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar, por asistir y los esperamos el día lunes. Que tengan una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta José. luego. Chao.